Buenos días nuevamente, amigos del Mundo Jurídico. Estamos grabando desde las montañas del bosque de Toro Negro en la finca Betania a una temperatura de 62 grados ahora en diciembre. Tenemos hoy la lectura de el número 10 del capítulo 10 de nuestra serie, La psiquiatría como modelo de control poblacional. En una apretada síntesis del proyecto higienista del que hemos estado hablando a partir de 1940, una de las primeras directoras de dicho proyecto describe así su desarrollo, y cito en extenso, porque vale la pena este trozo, ¿verdad?, ideológico de lo que es el proyecto higienista. Y cito: para el próximo año fiscal, se refiere a 1953, la legislatura insular ha creado un negociado de salud mental en el Departamento de Salud, que será el organismo que se encargará de investigar y evaluar la salud mental de nuestra población y de guiar su programa esencialmente hacia una labor preventiva que logre conseguir gente más feliz y mejor ajustada a las realidades sociales, culturales y económicas de nuestro país. Este programa ha de tener alcance que solo puede concebirse si señalamos en cifras específicas el número de aquellos a quienes habrá de afectar. Tomemos por caso, sigue la cita, tomemos por caso particular el de la escuela como una de las agendas públicas incluidas, cito textualmente, la escuela pública como uno de los objetivos del programa. Actualmente la matrícula escolar, sigue la cita, pasa de 500,000 alumnos. El personal docente a cargo de las tareas educativas es ya de 11,000 maestros, y el número de familias de donde vienen los niños debe llegar a los 100,000 aproximadamente. Esto ilustra solamente uno de los sectores más importantes hacia el cual va dirigido el esfuerzo de este programa. El hogar, las agencias de bienestar social, la iglesia, la industria, la corte, la fuerza policíaca son otras áreas hasta donde este programa puede llegar a alcanzar. Cierro la cita. Esta cita es de la señora Lácaro, directora del programa de higiene mental del Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en un artículo que tituló El problema de la enfermedad mental y lo que está haciendo el programa de salud mental del Departamento de Salud, en la revista Bienestar Público, revista editada por la División de Bienestar Público del Departamento de Salud, año 7, enero a junio de 1952, número 27 y 29, página 31. Este número, vale la pena decir, del 1952, se preparó con motivo de la celebración de la Semana de Salud Mental del 4 a 10 de mayo de 1952. Agradezco al profesor Julio Quirós, archivero de la Fundación Luis Muñoz Marín, el que me haya provisto la serie completa de la revista Bienestar Público. Pues bien, se trataba, según esta extensa cita que acabamos de ver, de un macro proyecto higienista de la población. En su forma concreta, el higienista debe escrutar en cada individuo, virtualmente en toda la población, los posibles síntomas de la enfermedad mental. La higiene social, como señala la señora Lácaro, es un procedimiento profiláctico, preventivo, cuyo objetivo es detectar las causas del mal antes de que éste haga su aparición social. Como decimos, se trata de detener síntomas tempranos, síntomas tempranos de la enfermedad. Entre los más llamativos, ellos señalarán el coraje, como veremos ahora. El coraje es un síntoma
que nos puede dar indicio de un posible enfermo mental. Así, en un ensayo de la revista Bienestar Público de 1953, una de las psicólogas del programa de salud mental resume muy bien la idea de coraje con una serie de metáforas bélicas, como veremos en esta cita. Y cito: estos, los desajustados, los enfermos mentales, los niños problemáticos, desarrollan técnicas para reprimir en lo inconsciente las características infantiles de su conciencia y que su conciencia rehúsa aceptar. Pero esa bomba de dinamita puede estallar en cualquier momento y se ve la persona apacible, serena, tranquila, etc. Cuando el día menos pensado, sigue la cita, estalla la bomba. Resulta doble motivo de sorpresa para el propio individuo y para todos los demás que lo conocían como tranquilo. Por algo se inventó el pueblo el sabio refrán que dice: del agua mansa me libre Dios. Veamos otros mecanismos de la personalidad. Sigue la cita. Muchos niños acostumbran a huir de las situaciones desagradables o penosas recurriendo a las actividades que son propias de la infancia más temprana, cuando aún no se exige ninguna responsabilidad. Cada vez que arrecia la lucha entre las distintas fuerzas que animan su ser, entre lo que quiere hacer y lo que debe, puede o se atreve a hacer, intensifican los síntomas de su neurosis. No nos es posible entrar en detalle en cada uno de los distintos tipos de neurosis, psicosis. Sí cabe señalar que el niño que presenta problemas, el niño agresivo, malcriado, inquieto, el que sueña despierto, que se ausenta de la escuela sin permiso, el que deja el hogar y se va a ambular, realengo por las calles, etc., es probable que tenga algún desajuste de su personalidad. Cierro la cita. Esta cita es de María M. Maíz de Meléndez, psicóloga de la Oficina de Impedidos, y el artículo se llama Trastornos de Personalidad y aparece en la revista Bienestar Público, año 8 de julio a septiembre de 1953, número 31, del 21, de la página 21 a la 22. Como hemos visto en esta cita, se usan los términos bomba, dinamita, entre otros, que son las fuerzas las figuras, quiero decir, que le permiten expresar a la autora la naturaleza del proyecto higienista. Los enfermos mentales prospectivos, se trata de un proyecto preventivo, no lo olvidemos, son, según lo visto, una amenaza a la seguridad pública. Es por ello que el aparato represivo del Estado, la policía, los tribunales, las cárceles, los hogares de detención, entre otros, serán parte de dicho proyecto higienista. Por otro lado, habrá de reconocerse la existencia de mecanismos buenos y malos para lidiar con los problemas mentales, como vimos en la cita. Sabemos que las presiones, estoy volviendo a citar, sabemos que las presiones y los problemas de la vida cotidiana estimulan al individuo a hacer uso de todos los mecanismos de que es capaz para defenderse. Algunos son saludables y otros, entre ellos el de la regresión y proyección, no son saludables. Con el ejercicio de los mecanismos mentales saludables se endurece la personalidad y resulta más fácil mantener el equilibrio mental. Entre este campo de fuerzas hostiles en lucha permanente e irreconciliable, ¿cómo distinguir a tiempo el síntoma del mecanismo malo, el neurótico en potencia? Para responder a esa pregunta hay primero que seleccionar el sector poblacional que debe ser escrutado y examinado. La selección recae en la niñez, pero ¿qué sector dentro de la niñez? Se trata del niño, cito, del niño que presenta problemas, el niño agresivo, malcriado, inquieto, el que sueña despierto, el que se ausenta de la escuela sin permiso, el que deja el hogar y se va a ambular,
cito textualmente, realengo por las calles, tal como vimos en la cita de la psicóloga Maiz. He ahí la raíz del mal, descubierta finalmente. En un niño agresivo hay una bomba de dinamita en que en cualquier momento puede explotar, una atmósfera propicia para que en cualquier momento se produzca el relámpago de sangre, como había anunciado en un discurso de este mismo mes Muñoz Marín al referirse al levantamiento nacionalista. Es curioso que esta metáfora del relámpago de sangre surgió, como he dicho, en el discurso del gobernador Muñoz Marín con ocasión de la revuelta nacionalista de 1950, en un discurso que pronunció el 3 de noviembre de 1950, y cito: pero más allá de la vigilancia del gobierno, lo que debe llevar a los hombres y mujeres de Puerto Rico, sobre todo a las madres de Puerto Rico, para proteger a sus hijos de un futuro como el que vimos retratado en un relámpago de sangre hace 3 días, es que no pueda nunca convertirse en condena permanente para el pueblo de Puerto Rico. Cierro la cita. Pues bien, en cada niño malcriado deben ser descubiertas y eliminadas las raíces del mal peligroso. Cada niño malcriado constituye un doble problema. Un problema de salud pública y un problema de seguridad pública. El problema de la falta de salud involucra el hogar, las agencias de bienestar social, la iglesia, la industria, la corte, la fuerza policíaca. Para obtener estos objetivos de control social del proyecto higienista era necesario, al menos en el imaginario del naciente Estado, cito, investigar y evaluar la salud mental de nuestra población y guiar su programa esencialmente hacia una labor preventiva que logre conseguir gente más feliz y mejor ajustada a las realidades sociales, culturales y económicas del país. En otro de los ensayos seminales del higienismo mental en Puerto Rico, el doctor Luis M. Morales, un personaje que jugó un papel fundamental en estas décadas del 40 y 50 en el proyecto higienista, y que vamos a ver más adelante, porque es el psiquiatra que hace el diagnóstico de locura de Albizu Campos. En un texto de este doctor Luis M. Morales, en la tónica del discurso médico estatal, el doctor Morales privilegia el carácter preventivo del programa higiénico mental y específicamente al sector de la niñez dentro de ese programa. Así dice, y cito: los cimientos de la salud, tanto la mental como la física, se echan en la niñez. Los padres que comprenden las necesidades emocionales básicas de sus hijos pueden ayudarlos a crecer para convertirse en adultos saludables y felices. La maravillosa maquinaria que es nuestro organismo funciona sin cesar, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, sea cual fuese el clima en que se vive, truene, llueve o ventee, y no importa la comida que se coma. La maquinaria mental también es maravillosamente fuerte y resistente. Por lo regular, le sirve al individuo para resolver los 1001 problemas que se presentan a diario. La dificultad del problema a veces actúa como acicate para estimular al individuo a vencerla, pero esta resistencia será más fuerte si las bases del carácter se formaron y se forjaron adecuadamente en la niñez. Sigo citando del doctor Morales. La miseria en sí no es causa de neurosis en los adultos, pero sí crea frustraciones. Cuando uno se siente frustrado, tiene la tendencia natural a regresar a la niñez, es decir, a emplear otra vez patrones infantiles de conducta, volviendo atrás a alguna época del desarrollo en que uno se sentía protegido. De modo que podríamos decir que la miseria no crea neurosis, pero sí puede ser un factor precipitante en su creación.
Y lo que es más importante, la miseria hace adultos frustrados que educarán nuevas generaciones que se regirán por patrones neuróticos. Así pues, estaríamos justificados al decir que la miseria crea neurosis en una forma indirecta. Cierro la cita. Esta cita es del doctor Luis M. Morales en un ensayo que tituló Lo que usted debe saber sobre la higiene mental, aparecido en la revista Bienestar Público de en su año 8, julio a septiembre de 1953, número 31, de la página 16 a la 19. Es la cita que hemos tomado. Pues bien, esta maquinaria mental tiene como propósito la solución de problemas, como vimos en la cita. Pero hay ocasiones en que se avería, o mejor, disfunciona, cuando no ha sido armada correctamente por el ingeniero padre. Entonces se forja mal la máquina mental y ante problemas actuales se regresa a la niñez. Este retorno, así como hace infantiles a los individuos particulares, puede hacer infantiles a generaciones completas, como cuando la mala forja surge por la miseria. Recordemos la cita. Y lo que es más importante, decía el doctor Morales, la miseria hace adultos frustrados que educarán nuevas generaciones que se regirán por patrones neuróticos. Cierro la cita. De padres neuróticos, generaciones neuróticas. De la misma forma puede alimentarse mal al cuerpo, también puede alimentarse mal la mente. ¿Dónde romper el cerco? El terrible círculo de padres, hijos neuróticos. Tendrá que surgir de una fuerza doblemente externa e interna, como ya vimos en la presentación del texto anterior. Otra cita del doctor Morales. Cito: la profilaxis psiquiátrica o psicohigiene o higiene mental, como se le llama más comúnmente, va dirigida en dos direcciones. Una cuya meta es el individuo, la otra las masas. El primer propósito es educar a todo individuo a sentir, pensar y actuar en forma que disminuya las probabilidades de que desarrolle trastorno emocional o mental. El segundo es el de orientar las instituciones sociales con el fin de disminuir la frecuencia de la psicosis y la neurosis. El elemento decisivo en cualquier programa de psicohigiene radica en la educación y crianza de los niños, de acuerdo con ciertos principios fundamentales ya probados y aceptados por la ciencia, cuya aplicación estimula el crecimiento emocional y la madurez mental. Cierro la cita. También de revista Bienestar Público, año 8, julio a septiembre de 1953, número 31, página 16 y siguientes. La higiene mental hállase entonces limitada por las condiciones sociales del medio en que se desarrolla. En su aplicación práctica de principios, cualquier movimiento de higiene mental es creado por las mismas fuerzas sociales que simultáneamente limitarían su efectividad. Es algo así como la cultura de un pueblo. La cultura es producto de los individuos e instituciones que integran una sociedad. Y a su vez, estos individuos e instituciones son producto del ambiente en que se cultivan, por decirlo así. La higiene mental de un pueblo depende, pues, no solo de la aplicación de ciertas normas específicas en la educación del individuo, sino de las actitudes de diversos grupos e instituciones con la ley, las cortes, el gobierno, la iglesia, el trabajo social, la escuela y la familia. Tal como vimos en la cita, en la página anterior, en la cita anterior del doctor Morales. Pues bien, amigos, esta máquina del doctor Morales está ahora mejor aceitada. No se trata tanto de que sean los propios padres los que enseñen, sino en realidad sería la psicohigiene la cual tomaría el lugar del padre.
Esta sería la forma de romper el círculo de la crianza de padres-hijos neuróticos. Es primero por una intervención externa sobre los individuos mediante la cual se les enseñaría a sentir, a pensar y a actuar de modo que no se desarrolle el trastorno mental. Y en segundo lugar, mediante una orientación a las instituciones para disminuir las enfermedades mentales. La ley, las cortes, el gobierno, las instituciones orientadas en la educación y la crianza de los niños, con ciertos principios fundamentales, como vimos, ya aprobados y aceptados por la ciencia, cuya aplicación estimula el crecimiento emocional y la madurez mental, como vimos en la cita del doctor Morales anteriormente atendida. Ahora bien, la psicohigiene es creada por las mismas fuerzas sociales que crean las condiciones de la enfermedad mental. Por eso, la psicohigiene tiene que tener las proporciones de una cultura popular, una nueva cultura popular psicohigiénica, pero a su vez, como cito nuevamente del doctor Morales, y cito, la cultura es producto de los individuos e instituciones que integran una sociedad, y a su vez estos individuos e instituciones son producto del ambiente en que se cultivan. Continúa la cita, la higiene mental de un pueblo depende entonces no solo de la aplicación de ciertas normas específicas en la educación del individuo, sino de las actitudes de diversos grupos e instituciones con la ley, las cortes, el gobierno, la iglesia, el trabajo social, la escuela y la familia. Cierro la cita. Como vemos, amigos y amigas, se trataba nada más y nada menos que de una nueva cultura que evitaría la locura desde el nacimiento por medio de una educación guiada por ciertos principios probados por la ciencia. Este es el macroproyecto higienista mental de la década del 50. De las publicaciones de la revista Bienestar Público, obtengo la siguiente imagen en la que vemos nuestra comunidad en términos de una pirámide cuyos efectos, para los efectos, quiero decir, de la promoción de la salud mental. En la base de la pirámide está el grueso de la población estable de nuestra comunidad. Seguido hacia el ápice de la pirámide viene lo que sería la primera ayuda en higiene mental provista por personal clave que brega, cito textualmente, con gentes que serían los médicos, los ministros, los trabajadores sociales, los maestros en educación en higiene mental, que tendrían contacto con el público en general. Por encima de este segundo nivel hay un tercer nivel hacia la cúspide, hacia el ápice, que serían los servicios de higiene mental, las clínicas de orientación y guianza para niños, el Instituto de Relaciones de Familia, etc. Más cercano al ápice de la pirámide estarían los psiquiatras privados y los dispensarios en hospitales de psiquiatría, o sea, los pacientes ambulatorios. Y ya en el ápice de la pirámide, en su cúspide, estarían los hospitales de psiquiatría y los pacientes recluidos. Aquí vemos claramente el sitio del Instituto de Relaciones de Familia en esta pirámide de nuestra comunidad. Vemos además su contribución a la lucha por evitar las enfermedades mentales según el proyecto higienista mental. El Instituto de Relaciones de Familia es una de las formas en que la ciudadanía organizada colabora con el programa oficial para la promoción de la salud mental. Señala la autora, refiriéndose a esta gráfica, que el instituto, al ofrecer orientación a la familia, aumenta los pocos recursos con que contamos y ofrece un lugar donde las personas pueden ir en caso de consulta y recibir ayuda con sus problemas. El rol del instituto está claramente definido en un programa para la prevención de la salud mental. Esta cita es, y la gráfica que les estoy mostrando,
Es una cita directa de la doctora Dolores G. Lacaro en un artículo titulado El rol del Instituto de Relaciones de Familia en la prevención de la salud mental, en la antes citada revista Bienestar Público, año 8 de octubre a diciembre de 1953, número 34, página 32. Lacaro, aunque en otras ocasiones se firma como Lácaro, se trataba en efecto de un macro proyecto psiquiátrico que habría de involucrar a la totalidad de la población, y aquí queda claro, ¿verdad?, cuál es la extensión que se le aspira a dar a este proyecto higienista: a la totalidad de la población mediante el concurso de instituciones públicas, escuelas, hospitales, policía. Es curioso observar cómo lo que la autora llama el grueso de la población se encuentra en situación sospechosamente estable, estabilidad puesta entre comillas. Para que la población estable, entre comillas, según la autora, no tenga que llegar al hospital de psiquiatría, es necesario comenzar a educar en higiene mental al grueso de la población. Este sería el segundo paso en el camino hacia la cúspide. Ahora bien, entre el tope, la psiquiatría institucional, y la base, la población estable, entre comillas, hay una especie de tránsito de flujo y reflujo. La ciudadanía organizada colabora con el proyecto estatal psiquiátrico, pero a la vez este proyecto, en su materialización del Instituto de Relaciones de Familia, ofrece orientación a la familia consultada sobre sus propios problemas. Es como un sube y baja, una adquisición de conocimiento producido por los individuos concretos que revertirá a estos en la forma de estructuras de disciplina probadas por la ciencia y para el control de la población. Hasta aquí nuestra 10ª lectura. Seguiremos con ustedes en una próxima ocasión. Muchas gracias por su escucha.